Bueno, como les decía, voy a hablar del libro Segunda de Corintios. Y bueno, el libro de Segunda de Corintios fue escrito por Pablo, por el apóstol el Pablo. Primero, antes que todo, voy a hacer un pequeño preámbulo para que sepamos quién fue Pablo. Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, y él era un perseguidor de la iglesia. Dios después salió a su encuentro y cambió su vida y le cambió su nombre a Pablo, lo que conocemos ahora como apóstol Pablo, ¿cierto? Pablo era una persona muy culta, hablaba alrededor de 14 idiomas. Esto le favoreció mucho en el ministerio que él hacía, de apóstol, dado que él formaba iglesias en distintos lugares, y en distintos lugares hablaban distintos idiomas. Luego él se marchaba en distintos lugares, y luego él se marchaba. Por eso existen las cartas paulinas, que van dirigidas a las distintas iglesias que Pablo iba formando. Y entre esas cartas paulinas está Primera y Segunda de Corintios, que están dirigidas a la iglesia de Corinto. Se llama Corinto, no Corintios, ¿ya? También dentro de lo que yo leía, me daba cuenta de que está mal dicho el decir Segunda de Corintios, porque no es de Corintios, es una carta a Corintios. Entonces uno debería decir Segunda a Corintios, porque no es de Pablo a la iglesia de Corinto. Pero es un detalle. ¿Ya? Entonces, el libro de Segunda de Corintios es el octavo libro del Nuevo Testamento, tiene 13 capítulos, y en la iglesia de Corinto se menciona por primera vez en el libro de Hechos, capítulo 18. Ahí comenzó Pablo a trabajar en la iglesia de Corinto. No fue en primera ni en segunda de Corintios. Fue en Hechos, capítulo 18. ¿Ya? Como para entender un poco, anoté acá que en Primera de Corintios fue la primera carta enviada de Pablo a la iglesia de Corinto. Luego de saber que las cosas no estaban yendo bien, Pablo corrige a la iglesia. Pero esta no fue del bien todo recibida, y se rebelaron contra la autoridad de Pablo. En la iglesia estaban habiendo divisiones, y por eso Pablo envió una carta como retándolos, enseñándoles que eso que estaban haciendo estaba mal. ¿Ya? Y después yo voy a explicar por qué estaba pasando aquel problema. En los primeros capítulos, ya pasando a lo que es Segunda de Corintios, Pablo habla de su vida, de su visita a Corinto y la tristeza que él sentía por la división que estaba pasando en la iglesia. Yo, hermana, no hice como un resumen general de lo que habla el libro. No fui detallando capítulo por capítulo porque eran 13 capítulos, era un poco extenso, ¿ya? Pero lo fui, más o menos hice como un resumen general de lo que habla el libro. ¿Ya? Entonces estaba pasando que la iglesia estaba dividida y Pablo estaba triste por eso. Y luego de él enviar esta carta con mucha angustia y dolor, muchos cambiaron su actuar y reflexionaron y pidieron perdón a Pablo. En resumen, del capítulo 1 al 7, como título le puse Pablo se reconcilia con la iglesia de Corinto. Primero, ¿por qué rechazaban a Pablo? La iglesia de Corinto, ¿por qué estaba rechazando a Pablo como líder? ¿Ya? Porque él fue el que fundó la iglesia y luego él la fundó y él se iba a otro lugar y así. Comenzaron a menospreciarlo porque él era pobre, era humilde, él no tenía como quizá un trabajo tan adinerado, sino que él trabajaba armando carpas o tiendas.
Y aparte él tampoco tenía un hogar físico, sino que él andaba en todos los lugares. Como él predicaba, era como lo que ahora conocemos como un misionero, que anda a una iglesia y después va a otros lugares. Eso hacía Pablo. La gente comenzó a poner su mirada en otros líderes, adinerados y exitosos. Pablo les indica que es una traición a Jesús el seguir a otros líderes. Y les enseña que el verdadero liderazgo cristiano no se trata del estatus que uno puede tener, sino que la misión de Pablo era acercar a la gente a Jesús, y no ser él el que impresiona, sino Jesús. Pablo llegó a decir, hasta él tenía tanta seguridad de lo que él predicaba y de lo que él enseñaba, que llegó a decir: sean seguidores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea que él tenía una seguridad tan grande de lo que él estaba haciendo era lo correcto, que él se ponía como él como ejemplo. Que hoy en día es difícil poder hacerlo, porque ¿quién de nosotros es tan perfecto para ponerse de ejemplo, no es cierto? En el capítulo 3, Pablo menciona que la gente comenzó a pedirle cartas de recomendación. ¿Cómo explicarlo? Si la gente quería una carta de recomendación como para decirle: ¿por qué yo debo seguirte a ti y no debo seguir a los otros líderes? Para eso querían como cartas de recomendación. Pero Pablo les dice que su carta de recomendación es la gente misma, porque él fue el que fundó esa iglesia. Él les dio el conocimiento de seguir a Cristo, haciendo alusión que somos carta leída. No sé si entienden a lo que se refiere al decir carta leída. Se refiere a que nuestros hechos hablen más de lo que nosotros podamos decir. A eso se refiere que somos cartas leídas. Pablo menciona que no necesita cartas de recomendación, y trajo a la memoria también en ese momento el antiguo pacto que hacía alusión de Dios hablando con Moisés y Moisés con el pueblo de Israel. Que es el antiguo pacto, comparando con el nuevo pacto, que es hoy el Dios hablando con Jesucristo en el cuerpo físico, resucitado, y que hoy es el Espíritu quien gobierna a su iglesia. Revela que la cruz es la salvación y recuerda que Jesús murió por nuestros pecados y que somos reconciliados a través de ella. Y a través del sufrimiento y muerte, Jesús nos recuerda que somos salvos por gracia y nos impulsa a una nueva manera de vivir, imitando la cruz. La cruz se refiere imitando a la vida de Dios. El capítulo 8 al 9, generosidad olvidada, lo puse yo como título. Acá se refiere, todo esto siempre, Pablo te imagínense que es como una carta donde él estaba hablando a la iglesia, que en ese tiempo era la iglesia, pero en este momento es también a nosotros que somos la iglesia. Sí. ¿Ya? En ese momento era dirigida a la iglesia de Corinto, pero también en la actualidad es a nosotros como iglesia. Sí. Pablo llama a la generosidad. En ese tiempo los cristianos judíos en Jerusalén estaban en hambruna, y Pablo le solicita a las distintas iglesias ofrendas que eran para ayudar a los judíos que estaban en hambruna. Y entre esas ofrendas que él solicitó, también le solicitó a la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto no tenía ofrendas. Entonces eso fue para él como señal de que la iglesia aún no había transformado su corazón y no tenían el corazón de Jesús. Y les enseña que no se trata de dinero, sino que se trataba de generosidad. Yo anoté aquí como para resaltar el capítulo 8, versículo 9. Y dice: conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí se refiere a de que el Señor Jesús, Él era todopoderoso, Él podía tener todo lo que quisiera, pero aún así, Él se hizo pobre, Él se hizo esclavo, Él murió en una cruz, y lo hizo por la iglesia, por todos nosotros. Sí, amén. Aquí, más o menos lo que acabo de decir, que dice Pablo le recuerda a la iglesia que Jesús, teniendo todo el honor y riqueza, sufrió en una cruz como un pobre y esclavo. Todo Jesús lo hizo por amor a los pecadores y pobres, para alcanzar a ser ricos mediante la gracia de Dios. Como resumen del capítulo 10 al 13, conflicto principal con la iglesia de Corinto. Aquí Pablo habla de los superapóstoles. Ellos, y lo dice así textual, superapóstoles. Ellos se promocionaban a sí mismos y hablaban mal de Pablo, y se burlaban de Pablo por ser pobre. En ese momento, Pablo tiende a defenderse, siendo que Pablo siempre se destacaba por ser humilde. Voy a mirar una imagen que yo tenía aquí. Siempre Pablo se destacaba por ser humilde, pero en ese momento, cuando empezó a hablar de los superapóstoles, él empezó a hablar como a compararse. Porque él quería que la gente realmente se diera cuenta de que no tenían que seguir a los superapóstoles, sino que seguir a Pablo. Que era seguir a Jesús, pero a través de lo que Pablo enseñaba, no lo que le estaban enseñando los superapóstoles. Los superapóstoles los nombran en el capítulo 11, versículo 5, y en el 12, versículo 11. Pablo ahí compara de que Pablo realmente él estuvo con Jesús físicamente, en cambio los superapóstoles no. También dice que Pablo, él no trabajaba por un sueldo, no trabajaba por dinero. Él no hacía lo que él hacía con las iglesias por dinero, sino que él trabajaba prácticamente gratis, porque él tenía su trabajo. Bueno, a pesar de toda la comparación que él hace para como defenderse, él concluye que no son importantes estas cosas y que son vanas, y niega aún así presumir de todos sus logros. O sea que él, aún así, después de todo lo que él hablaba de él como para defenderse, él termina diciendo que igual es importante la humildad, y vuelve a dar énfasis en eso. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 30, dice: si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. También, algo que también aquí lo resalté, es que habla del aguijón de la carne de Pablo. El aguijón de la carne de Pablo en sí no habla, la segunda de Corintios no explica bien qué es lo que es, pero se da a entender que era algo, alguna enfermedad, algo que él tenía, que le recordaba constantemente de que él era humano, o sea, que él estaba aquí en la tierra y que no era Dios. Era algo que incluso él en 3 ocasiones le pide a Dios que le quite ese aguijón, pero Dios no se lo quitó porque era como quien dice: yo me estoy subiendo a las nubes, como se dice vulgarmente, se me van los humos a la cabeza, y ese aguijón le recordaba de que no, que él no era Dios, sino que él era un humano. Sí, era muy usado por Dios, que Dios lo usaba, ¿no es cierto? Y era ejemplo para muchos, pero ese aguijón le recordaba lo humilde que él tenía que ser, mantenerlo como en tierra. Y para terminar, en el capítulo 13, Pablo le habla, yo puse aquí: deben examinarse. Aquí es como la advertencia final que él da a la iglesia de Corinto. Pablo insta nuevamente a la iglesia de Corinto a examinarse para ver si estaban realmente en la fe.
el pueblo, aún así, después de todo lo que ya Pablo había hablado, seguía pidiendo muestras de seguir o no seguir a Pablo, porque habían algunos que querían seguir a otros líderes, querían seguir o sea, tenían la duda de si seguir o no lo que explicaba Pablo. Pablo les dice que todos los asuntos se resolverán desde ese momento con 2 o 3 testigos. Y ya no sería él perdonador con los que estaban pecando. Y les habla que la autoridad que Dios le había entregado era para edificación y no para destrucción. Y bueno, yo anoté que voy a leer el último. Voy a leerlo aquí. Bendito Dios. Voy a leerlo completo porque no es tan largo. Y es del 11 en adelante. Esto es como la final. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los creyentes les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Así termina el capítulo 13. Sí, amén. O sea, a pesar de todo, de que Pablo les había corregido, le estaba demostrando que tenían que alegrarse, que tenían que vivir en amor, en unión, que la paz tenía que gobernar en la iglesia. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, le dice. O sea, que le insta a mantenerse unidos en amor, en comunión, con alegría. A pesar de todo lo que estaba pasando, él concluye en eso. ¿Ya? Y ahora yo voy a leer algunos textos como destacados del libro. En el libro de 2 de Corintios habla, en el capítulo 1, versículo 20, habla porque dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aquí está hablando de que Dios, como Dios no es, hoy día digo sí, mañana digo no, sino que Dios es como de una palabra. Amén. De Dios como no titubea. Ya, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Y ese fue mi texto que yo elegí. Como había que elegir uno, yo elegí porque por fe andamos, no por vista. Amén. Bueno, después van a ver ustedes que yo elegí en otra versión, en lo que traje de recuerdo, pero habla lo mismo. ¿Por qué elegí ese texto? Porque nosotros como cristianos, lo principal, creo, según lo que yo puedo entender, es la fe. Porque creemos en algo que no vemos, creemos en un Dios que no vemos, que hoy en la actualidad no lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Amén. Y la fe, yo digo que es la base de todo, porque venimos acá a aprender de la palabra. Por fe, todo es por fe. Amén. Oramos a Dios por fe, vivimos por fe. Lo que el día a día que nosotros vivimos, quizá de repente cuando hay escasez en la casa, todo es por fe, todo es por fe. Entonces, por eso yo dije, ya ese va a ser porque yo creo que la base como cristianos que tenemos que tener nosotros es la fe. Si no tenemos fe, de nada nos sirve el estar acá, de nada nos sirve el congregarnos, porque creemos en algo que no vemos.
pero aún así seguimos creyendo, ¿cierto? Que es mejor aún, yo creo, porque quizás la gente en la antigüedad creía porque lo veía, pero nosotros que no lo vemos, yo creo que Dios lo tiene aún más, claro, aún más bienaventurados por ver, por creer y no verlo. ¿Cómo es? Bienaventurados son los que vieron y creyeron. Más bienaventurados. Más bienaventurados los Son que los que no no vieron vieron y y creyeron. creyeron. Gracias. También está el otro texto que está en el capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Eh, Sí, amén. Gracias. También el capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sí, amén. Gracias, Señor. También el capítulo 9, versículo 6, dice: por esto digo, el que siembra escasamente, aquí estaba hablando de la generosidad, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Y creo que ese fue el último. Sí, con ese terminaba ya el... sí. Con eso, hermana Isela, yo termino mi enseñanza. Que el Señor Jesús las bendiga, hermanas. Espero que se haya podido entender.